Damos gracias a Dios porque estamos juntos, podemos compartir de la reunión, compartir de las alabanzas, que es algo hermoso alabar el nombre de Dios. Y en esta hora llega un momento de escuchar su palabra. También ya hemos dado la oportunidad de los pedidos de oración, el agradecimiento, los agradecimientos hacia Dios por lo que Dios hace en nuestra vida. Y Roque dijo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuán verdad, cuánta profundidad hay en esas palabras del Señor Jesús cuando Él dijo yo soy. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Si me quieren acompañar, vamos a leer en Juan 14, del versículo 1 al versículo 11, vamos a estar viendo. Qué bueno que vamos a estar atentos juntos como iglesia y poder aprender juntos como iglesia a conocer más a Dios, conocer más sus palabras. Juan 14, del versículo 1 al versículo 11, pero si analizamos todo el capítulo, es un capítulo muy profundo donde Jesús, si bien esto se desarrolla en el aposento alto cuando Jesús estaba con sus discípulos, ya Judas se había ido, porque pronto se acercaba el arresto de Jesús, que Judas lo iba a traicionar, pero es un capítulo donde Jesús conoce el corazón de los discípulos, lo que ellos iban a enfrentar más adelante, todo lo que iba a suceder, se iban a escandalizar por el arresto de Jesús, todo lo que ellos iban a vivir. Y Jesús conocía. Y el capítulo se centra en Jesús hablándole a sus discípulos, dando una reconfortación a su corazón por lo que ellos iban a padecer, dándoles esperanza y que confíen. Por eso en el versículo 1 empezamos a ver que Jesús ya le habla de una manera muy clara. Versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ya Jesús le habla de una manera, sabiendo lo que iba a suceder más adelante, que no se turbe el corazón, que crean en Dios, y dice, crean en mí también. Y nosotros también, ante las situaciones de la vida, a veces cosas difíciles, pareciera que la vida nos agobia, turba nuestro corazón. Y recordar las palabras de Jesús, que se lo dijo a sus discípulos, pero es para nosotros también. Creer en Dios, confiar en Dios, confiar en Jesucristo, que no se turbe el corazón, mantenernos firmes en las esperanzas de vida eterna, firmes en las palabras de Jesús. Y ya en el versículo 2 le habla de una manera maravillosa al Señor Jesús y le da esperanza a los discípulos. Y le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Qué palabras de Jesús, que le dice a sus discípulos que en la casa del Padre, en la casa de mi Padre, hay muchas moradas. ¿Qué significa morada? Significa habitación o apartamentos en tiempos modernos. ¿Qué significa? Que en la gran casa del Padre, en la casa de Dios, en el reino de los cielos, hay muchas habitaciones. Se lo dice a los discípulos, pero para nosotros también, que hemos creído en Jesucristo, que le hemos aceptado y reconocido como nuestro Señor y Salvador, esto es para nosotros. En la casa de Dios hay muchas moradas. En la casa del gran Padre hay muchas moradas. No solo que hay morada, que Jesús iba a preparar un lugar para los discípulos, sino que en el versículo 3 dice, y si me fuere, os prepararé un lugar. No solo que se va a preparar un lugar, Jesús se iba, dice, y si me fuere, os prepararé un lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Que dice Jesús, y si me fuere, os prepararé un lugar. Voy a preparar un lugar en la casa de nuestro Padre, en la casa de mi Padre, del gran Padre de los cielos, pero que dice que Él va a volver, dice, voy a volver y los tomaré a mí mismo, voy a regresar. No solo que no se turbe el corazón, no solo que crean en el Padre, crean en mí, hay moradas, que me voy a preparar un lugar, sino que Él va a volver a buscar a su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos, a todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. Él va a volver, Él va a buscar a cada uno de nosotros. Y que dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5, y le dijo Tomás, Señor, ¿no
sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tranquilamente Jesús le podría haber dicho lo mismo que a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿cómo no saben el camino? Felipe dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, ¿cómo decís muéstranos al Padre? Pero bueno, la Biblia no dice eso. Y Jesús le responde en el capítulo 6. Y este versículo vamos a analizar y vamos a profundizar y ver las palabras del Señor Jesús cuando Él dice que Él es el yo soy. El yo soy significa, en el Antiguo Testamento, cuando Dios envía a Moisés a hablar con el pueblo, y Moisés le dice: pero si el pueblo me dice, ¿quién me envió? ¿Y qué le dice Dios? Yo soy el que soy, me ha enviado. Ese es el verdadero nombre de Dios. Yo soy el que soy. Significa el eterno, el autoexistente, el inmutable. Y Jesús toma las mismas palabras, la misma divinidad. Cuando Dios se le revela a Moisés, Jesús usa las mismas palabras: el yo soy, el eterno, el autoexistente. Si ven que esta es la sexta declaración que Jesús declara que Él es el yo soy. Yo soy el pan de vida, dice en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. La puerta de las ovejas, Juan 10:7. El buen pastor, 10:11. La resurrección y la vida, 11:25. Y la vid verdadera. Vemos cómo Jesús toma la divinidad. Pero después dice: yo soy el camino. Jesús no dice: yo les muestro el camino, yo les enseño. Dice: yo soy. El camino es una persona. Es la persona de Jesús. Él es el camino, Él es el eterno, el autoexistente, que es el camino al Padre. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que Él es el camino? Se refiere que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador que nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Es el mediador. Sin Cristo no nos podemos acercar al Padre. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Somos 7, 8 billones de personas en el mundo. Nadie de las 8 billones de personas en el mundo puede acercarse a Dios a menos que reconozca al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, uno solo. Dice: y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué significa la palabra mediador? No sé si alguno sabe qué significa la palabra mediador. Tiene un significado, y ese significado lo cumplió Jesús entre Dios y los hombres. Mediador, dice, esto se refiere a alguien que interviene entre dos partes. Dice: para resolver un conflicto y para ratificar un pacto entre las dos partes. Eso es lo que hizo Jesús. Él es el mediador, intervino entre las dos partes, entre Dios y los hombres. Estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, y Jesucristo interviene por medio de su sacrificio, interviene y une las dos partes. Genera un pacto entre las dos partes, el pacto de la gracia. Por eso Jesucristo es el único mediador, el único que pudo restaurar la relación entre Dios y los hombres. Fuera de Cristo no podemos conocer a Dios. Él es el único mediador. Y eso lo podemos ver y vamos a analizar por qué decimos que Él es el camino, que Él es el mediador por el cual tenemos acceso a Dios. Y es importante entender por qué tenemos acceso a Dios. Cosa que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no se podía tener acceso a Dios. Dice Hebreos 10, versículos 19 y 20. Dijimos que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que Él intervino para generar una reconciliación con Dios. Hebreos 10, versículos 19 y 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, teniendo libertad,
Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, tener comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de el velo, dice que esto es su carne. ¿Qué le dice el escritor a los hebreos? A los hebreos le dice que podemos entrar con libertad al lugar santísimo, tener comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo. ¿Pero por qué? Por el camino nuevo y vivo. Hay un camino nuevo y vivo. Dice que nos abrió por medio del velo. Esto es su carne. Cuando dice camino nuevo y vivo, dijimos que Jesús es el camino hacia Dios. Y acá dice que es un camino nuevo y vivo que nos abrió por medio del velo. Camino significa acceso a Dios. Cuando decimos nuevo, que no existía antes de la redención de Cristo. Esa libertad que tenemos de entrar al lugar santísimo no existía en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo cumple la obra de redención, que Él viene y muere en la cruz por sus pecados, por nuestros pecados, y derrama su sangre, y que Él muere, ahí aparece ese nuevo camino vivo, que se abre por medio del velo. Vivo significa que no es por un sistema de rituales, que Cristo es ese camino vivo, que Él ya murió y tenemos acceso al Padre. Antes, en la antigüedad, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el acceso era limitado hacia Dios. ¿Por qué era limitado? Porque era a través del sacerdote y sacrificios. Una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo y podía ofrecer sacrificios. Ahora no. Cristo es el nuevo camino. Cuando Él muere en la cruz tenemos acceso ilimitado, continuo, todos los días. Antes se tenía que dar una vez al año, el pueblo tenía que ir a ofrecer sacrificio, entraba el sacerdote al lugar santísimo y ofrecía. Ahora no, nosotros tenemos limitado todos los días, cosa que en la antigüedad no se podía, y nosotros tenemos la gracia y el favor de Dios por medio de Cristo, la bendición de poder comunicarnos con Dios con libertad, de entrar al lugar santísimo. Después dice, nos abrió a través del velo, que esto es su carne. Dice, al ser destrozada la carne de Cristo en su crucifixión, también fue rasgado el velo del templo, que era un símbolo de la separación irremediable entre Dios, entre los hombres y la presencia de Dios. Cuando Cristo muere, que ahora vamos a leer, si vamos a Mateo 27, cuando Cristo muere, que Él entrega su espíritu, dice que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo en dos partes. Y es importante entender por qué el velo se rasga del templo. (27) (51) 50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Cristo muere, el velo del templo se partió en dos partes. Dice, el velo del templo, es decir, las cortinas, dice que bloqueaban la entrada al lugar santísimo en Éxodo. Dice, la ruptura del velo significa que el camino a la presencia de Dios fue abierto a todos a través de uno nuevo y vivo. Le pasé una foto, no sé si la vieron, si estuvieron mirando. Acá te presenta el plan del tabernáculo y muestra el tabernáculo que está. Voy a hablar un poquito. Capaz que no se van a ver. Acá hay una parte que es el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo era un velo. Era un velo que dividía, que estaba la presencia de Dios, que solo podía entrar el sacerdote, el único que podía entrar. El pueblo que venía a hacer su sacrificio tenía que esperar de este lado del velo, esperar a que entrara el sumo sacerdote.
No se podía tener un acceso a Dios. Por eso, como dijimos antes, el acceso a Dios era limitado a través del sacerdote que entraba a través del velo y ofrecía y obteníamos el perdón de pecados. Cuando Cristo muere, se rompe el velo. El velo del templo se raja en dos partes y significa que ahora el acceso a Dios está directo. Por eso es un camino nuevo y vivo, tenemos un acceso directo. Se raja el velo. En la antigüedad no se podía. Algo dividía, era el velo en el lugar santísimo. Pero Cristo muere y se raja. Dios mismo dice que raja el velo, rompe el velo, para que el hombre pueda tener una conexión directa por medio de la sangre de Cristo. Por eso dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Dice, cada vez que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el día de la expiación, una vez al año, el pueblo esperaba a que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo. Pero dice, pero Cristo entró en el templo celestial, dice, y Él no regresó. Él entró en el templo celestial y no regresó. Dice, sino que abrió las cortinas y dejó abierto el camino al lugar santísimo para que pudiéramos seguirlo. Cuando Cristo va al cielo, abre las cortinas de los cielos, abre el acceso a Dios. Nosotros podemos no solo comunicarnos con Dios por medio de la sangre de Cristo, sino que cuando nos toque partir, nos toque morir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la presencia de Dios. Es que dijo, ¿quién es el único que nos puede llevar al cielo? Jesús, porque abrió el velo del cielo, Él lo abrió y nosotros tenemos acceso, cosa que en la antigüedad no se podía. Pero hoy sí, por medio del sacrificio de Cristo, Él partió ese velo que separaba del lugar santísimo. Hebreos 9:24 dice, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de manos humanas, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo para sentarse ahora, dice, por nosotros ante Dios. Él entró al lugar santísimo y se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Qué cosa hermosa que Jesús interceda por mí cuando hablo con Dios. Una intercesión que pueda hablar libremente con el Creador de los cielos y la tierra, con el Yo Soy, con el Eterno, con el Autoexistente. Después dice que Él es la verdad. ¿Qué es la verdad cuando Jesús dice la verdad? Yo soy la verdad. ¿A qué se refiere? Se refiere a la revelación plena de Dios. Que cuando Cristo desciende de los cielos es la revelación plena de Dios. Él es la luz del mundo, Él es el conocimiento revelador de Dios. Él es Dios mismo que se reveló a sí mismo en forma de carne. Por eso Jesús, la revelación de Dios llega en el punto máximo. El punto máximo de la revelación de Dios habita en Jesucristo, porque Jesucristo posee los mismos atributos de Dios. Por eso dice en Juan 1:18, dice, a Dios nadie le dio jamás, sino, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que está en la eternidad y habita con el Padre en la eternidad, y siempre habitó y siempre va a habitar en la eternidad con Dios. Dice, Él le ha dado a conocer al invisible, al eterno, al autoexistente, aquel que es inaccesible, que es inalcanzable para el hombre. Cuando Cristo desciende, le dio a conocer a Dios. Esa es la verdad, la revelación de Dios que descendió de los cielos, que Jesucristo descendió de los cielos, es la revelación perfecta de Dios. Cuando dice seno, que está en el seno del Padre, la palabra seno dice que del griego significa kolpos. Cada kilo o L-P-O-S. Dice, usada para describir que está en el seno, que Cristo está en el seno del Padre, significa un lugar cercano al pecho. Dice un espacio de afecto, de cercanía, de comunión profunda que hay entre el Padre y el Hijo. Dice, esto expresa y denota la intimidad, amor y conocimiento mutuo que hay entre el Padre y el Hijo en la eternidad, que ellos habitan en la eternidad, un amor mutuo, cercano, una intimidad profunda. Dice, un espacio de afecto cercano, de comunión cercana el Padre y el Hijo, que existen en Dios.
revela la relación íntima entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Y que no hay distancias. Ellos no tienen distancias, siempre están unidos, juntos. Cuando Cristo desciende a la tierra, seguía estando en esa comunión íntima con el Padre. Por eso siempre leemos que Cristo se apartaba para orar. Cristo se pasó toda la noche orando. Vemos la comunión íntima que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso es el único que está calificado y capacitado para revelarnos quién es Dios, porque Él habita en la eternidad, habita en el seno del Padre. Dice el concepto, dice, Jesús da a conocer al Padre, dice, Él conoce perfectamente al Padre porque vive en el seno del Padre, porque habita con el Padre. Por eso Él puede revelar al Padre a sí mismo, puede revelar a Dios sin error, porque Él posee los mismos atributos. Dice, por cuanto le agradó al Padre que en Cristo habite toda la plenitud de la deidad de lo que es Dios, le agradó al Padre que en Cristo habitase. En Jesucristo habita toda la plenitud del Padre, habita en Jesucristo. Dice que al Padre le agradó, a Dios le agradó que en Cristo habite toda esa plenitud de la deidad. Y cuando estudiamos la palabra de Dios nos asombramos y entendemos y empezamos a leer y estudiamos cómo puede ser que Él es el Verbo que era antes de la creación del universo y que estaba con Dios y que ese Verbo se reveló y ese Verbo vino a morir por nosotros en una cruz. Ese mismo Verbo fue quien abrió la ventana de los cielos para que podamos comunicarnos con Dios. Y después dice que Él es la vida, Él es la vida eterna. No solo que Él da vida, que Él provee vida, Él da vida a los hombres, sino que Él mismo. La vida eterna es una persona. Es una persona. Y Cristo dijo que Él es la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esa es la vida eterna para el hombre, para el ser humano. Conocer a Dios, al único Dios verdadero. Dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vemos cómo Cristo habla del Padre, que en el Padre habita la vida eterna. Y dice que en Jesús también le dijo que Él posee la vida eterna. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, este es el testimonio. Dice que Dios nos ha dado vida eterna. Dice, ¿y esta vida está en quién? En el Hijo. Cristo que dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan a Dios. Y vemos que acá dice que esta vida está en el Hijo. Dice, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene a Jesús es salvo, posee vida eterna, va a habitar con Dios en la eternidad, por los siglos de los siglos, por la eternidad. Y que dice, el que no tiene al Hijo es condenado. El que no tiene al Hijo, por decirlo así, perdición eterna. Perdición eterna por los siglos de los siglos, por la eternidad. Pero Dios nos da la posibilidad, Dios envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Ya lo sabemos, ya sabemos que somos salvos, pero es lindo recordar por qué fuimos salvos, de dónde nos rescató Dios. La obra de redención que comenzó antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había predestinado para buenas obras. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, pero no porque fuéramos buenos, sino porque en Jesús Él nos escogió, por la obra perfecta de redención de Cristo, por la cual nosotros tenemos salvación. Juan 3. Jesús hablando con Nicodemo, todo el capítulo 3 habla con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo que si no naciere de nuevo, uno no puede ser salvo. Pero en el versículo 15 dice, porque todo aquel que en Él cree
no se pierde, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos la expresión de Dios hacia el mundo. El enviar es una expresión de amor hacia la humanidad. No significa que Dios ama todo, porque Dios ama a su Hijo, Dios ama a Cristo, pero en una expresión de amor hacia la humanidad, hacia nosotros, Él envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Dice que ha dado a su Hijo Jesús, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvemos a San Juan 14. Versículo 7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y si no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dice: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Las palabras que yo he hablado no las hablo con mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Dice, y Él que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y que el Padre en mí. De otra manera, creéis por las obras que yo hago. Jesús que dice, el Padre que vive en mí y yo vivo en el Padre. Vemos la comunión íntima que hay en la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una comunión íntima. Por eso, qué palabras de reconfortación para los discípulos en medio de los sucesos que iban a vivir ellos. Más adelante, cuando Jesús es arrestado, se escandalizaron. Jesús saca la espada y le corta la oreja al centurión romano. Y cómo abandonan a Jesús. Y Jesús, aún sabiendo que le iban a abandonar, le dice estas palabras: no se turbe el corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar, pero volveré a buscarlos. ¿Saben cuál es el camino? Y Jesús dice que Él es el camino, el que abrió la ventana de los cielos. Él es la verdad reveladora de Dios. Él es la vida eterna. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, dijo Jesús, al único Dios verdadero. Y eres el único camino al cielo. El único, no hay otro. No hay intermedios, no hay atajo para llegar al cielo. No hay. Solo Jesús. Solo Jesucristo es el único que posee la vida eterna, así como el Padre posee vida en sí mismo, el Hijo también posee vida en sí mismo. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.